Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Qué hermosas palabras decía nuestro maestro cuando él decía que pues ya no tan solo les iba a llamar sus hermanos, les iba a llamar sus amigos, ¿verdad? Porque pues él, el amigo, daba su vida por sus amigos. Y gracias a Dios porque en esa unidad fraterna cada día nuestras entrañas de amor y de misericordia crecen en el Señor. Hoy quiero hablar acerca de un tema: idolatría, en términos generales. Analizando la Escritura en diferentes formas, podemos encontrar en el capítulo 10, por ejemplo, de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo nos habla del pueblo de Israel, haciéndonos ver que pues nosotros debemos de tomar en cuenta la conducta del pueblo de Israel, porque es para nosotros una figura, y que nosotros no hagamos pues cosas malas, no cometamos torpezas como las cometió Israel. Y particularmente cuando refiere y les dice que no sean honradores de ídolos. Y pues probablemente nuestra mente remota al tiempo antiguo, el tiempo de los reyes, cuando el pueblo cedió a la idolatría y aprendió muchas cosas que aún desde Egipto habían aprendido, y de esa manera dejaron a Dios. Pero hoy vemos, o al menos mi preocupación es la iglesia de nuestros días. Porque alguien diría: hermano, yo no soy idólatra, yo no tengo un ídolo en mi casa, ni soy honrador de ídolos. Pero eso podríamos dejarlo en entredicho, porque realmente hoy vemos tantas festividades. Por ejemplo, el día de ayer, una festividad pagana, ¿verdad? Que va siendo consecuencia de, y diríamos, un tamal. Y hemos hablado ya de algunos otros temas, han hablado nuestros hermanos, en lo que, ¿por qué podríamos contaminar el alma? Curiosamente, íbamos a Zempoala el jueves, y ahí donde está el molino, le digo a mi esposa: habíamos de hacer unos tamales. O sea, el antojo humano, la glotonería. Pero de pronto reacciono: mañana es un día que la gente festeja esto, y pues no debe de pasar ni siquiera por nuestro pensamiento algo. Pero ¿quién fuera eso? Hablamos de la glotonería, porque la idolatría también se envuelve a través de viandas que destruyen. Y pues por otra parte, ver las diferentes formas en que la idolatría ha penetrado en la mente de muchos hombres, y muchas veces aún en los hijos de Dios, que fueron rescatados ya de esa vana conversación, de esos vanos conocimientos de antiguo. Por ello, cuando leemos en Apocalipsis, cuando nos habla que tengamos que salir de ella, y cuando está hablando de la ramera y que va a ser destruida, dice que ve a niños, ve a hombres, ve a mujeres, ve a ancianos que habían participado, y expresa más adelante en el capítulo 18: salí de ella, pueblo mío. Pero ¿qué es la idolatría? La idolatría ha sido uno de los pecados más grandes que atentan contra la majestad gloriosa de nuestro Dios, contra su poder creativo. Si me acompañan a leer el capítulo 17 de Hechos, vamos hablando de Escritura. Hechos 17, dice el verso 16 y 17: y esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada en idolatría. Pablo, cuando llegó a Éfeso, había dejado atrás a Silas y a Timoteo, también en Berea y en Tesalónica. Pero ahora que estaba ahí en Atenas, en el Areópago, los mandó llamar
él estaba aterrado, no encuentro otras palabras, aterrado de lo que se vivía ahí. Y no lo niega, no lo dice, que el espíritu de él se deshacía. ¿Qué es deshacer un espíritu? ¿Verdad? En este caso, molestia, intolerancia, no podía dar crédito. ¿Y cómo llegar? Dice verso 17, así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en las plazas cada día con los que le ocurrían. Bueno, pues el apóstol quiere sacar a todos aquellos líderes, a todos aquellos hombres idólatras de su error. Y ya vemos todo lo que pasa a través de ello. No lo escuchan, no lo quieren entender y encuentran la inscripción al Dios no conocido. Y él hace mención que ese Dios no conocido es al que él predica, como una manera de poder encontrar una puerta ante aquella grande maldad. El verso 33 y 34 dice, así Pablo se salió del medio de ellos. Querían pues apretarle, pero él habló acerca de la muerte y de la resurrección, mas algunos de ellos creyeron. Empezaron a abrir la puerta de la fe a través de la esperanza de la resurrección. Y dice, y juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros entre ellos. Cuando menos el apóstol se siente pues de manera confortado de aquel espíritu quebrantado que se deshacía dentro de él, que podía rescatar, y aún más a uno de los principales de aquellos hombres que estaban en aquel lugar, Dionisio. Bueno, a través de estas palabras podemos ver a un apóstol Pablo cómo tiene claro, no solamente por sus tradiciones en el judaísmo, sino habiendo recibido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que este era uno de los pecados más antiguos por los cuales Israel sufrió mucho en otras generaciones, y él no quiere que ese Israel al cual él tanto ama, que volviera a ser castigado por parte de nuestro Dios. Idolatría es un concepto religioso. Ciertamente ahí en el diccionario de la Real Academia Española da una definición que simplemente adoración a ídolos, pero yendo un poquito más a su raíz, es un concepto religioso que describe el conjunto de adoraciones o culto que están en oposición o contra la autoridad divina, quitando o haciendo a un lado a nuestro Dios. Y de ahí también entonces que la idolatría proclama como verdades sobre Dios otras entes, algunas otras falsos imágenes a quien les atribuye poder. Es muy imperante analizar y tener cuidado acerca del por qué desde el principio nuestro Dios advierte a su pueblo como un pecado grave, el cual Dios abomina, está de manifiesto y no quiere que ese pecado entre dentro de la iglesia. Pero vamos a analizar un poquito más porque la Biblia nos dice esto en Génesis capítulo 15. Génesis en su capítulo 15, el verso 7. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios sacó a Abraham de una ciudad que en aquel tiempo era de las más prominentes, Mesopotamia, una de las ciudades más grandes que había en aquel entonces, en el tiempo de Abraham. Había en aquella área de Mesopotamia
tres principales ciudades: Ur, donde vivía Abraham, Cis y Uruk, que es a hoy también Turquía. Y nuestro Dios saca de ahí y le lleva y le dice: sal de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Una tierra que más adelante le muestra y le dice toda la extensión que dominaría su generación, y que le advierte que sería una generación muy grande, muy poderosa. Es importante muchas veces en los textos conceptuar el medio ambiente. En este caso, estamos hablando de la gran Mesopotamia, la cuna de las civilizaciones postdiluvianas, pero que a través de ellas pues había cosas tan maravillosas que ya habían dejado los fenicios y que ahora eran recapitulados. Esta parte es donde estuvo Babel, donde fueron confundidos los lenguajes. Es la parte donde se sentó Babilonia. Por ello, la correlación que existe, ¿verdad?, entre Babel, Babilonia y la parte que el Señor va a destruir metafóricamente, pero también físicamente, de estas ciudades. Aquí en el capítulo 11 de Génesis, haciendo la misma referencia, el verso 28 dice: y murió Harán antes que su padre, el hermano de Abraham, antes que su padre Taré, en la tierra de su naturaleza, Ur de los Caldeos, la Caldea antigua. Hagamos una pregunta: ¿por qué lo sacó Dios a Abraham de ahí? Había una razón muy importante. De acuerdo a la parte geográfica, Abraham no estaba lejos de lo que fue el Edén, porque el libro del Génesis, en el capítulo 2, nos dice, el verso 10, que salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro ramales. Justamente esa parte es ahí la que desciende en la parte norte del Golfo Pérsico, donde desemboca el Tigris y el Éufrates, y donde también salen esos cuatro ramales. Sabemos que el Edén estuvo escondido, pero estaba en esa tierra. También podemos decir que allí estuvieron los asentamientos primeros de los sumerios y las ciudades babilónicas, lo que hoy se conoce como Irak. Los sumerios dieron muchas aportaciones para las civilizaciones. Entre ellos, dentro de sus inventos, inventaron el tiempo, dividiéndolo en día y noche por horas, porque nuestro Dios es el que había hecho la separación. Aquí aprendí de mi maestro, el hermano diácono Ismael Cedillo. Esto es parte de lo que fue realmente aquella civilización. No solamente ello, de ahí viene aprender a dividir el tiempo, no tan solo en horas. La antigua varita que conocemos, ¿verdad?, que iba midiendo los grados por la sombra y que de esa manera se cuantificaba, y llegar hasta una perfección para contar las horas, para contar los segundos, los minutos. La rueda, la vela, utilizar la primera luz nocturnal a través de la cera, de los aceites, la escritura, la agricultura, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, la astrología. El historiador Kramer hace una alta referencia de todos estos inventos que fue efecto de la antigua civilización de Mesopotamia. Tenía una característica: cada ciudad
tenía su propio templo y su propio Dios, y todas querían que su templo fuera el más impresionante de todos los demás, un concepto de competencia. El modelo teológico que tenían los sumerios era tratar de elevar a un Dios supremo a un ser masculino, al hombre, compararlo con esa deidad. Quizás nunca leyeron o entendieron lo que David escribía años más tarde. Dios en medio de los dioses juzga, considerando la civilización justamente como deidades. Para ello crearon el templo principal de Marduk, ¿verdad? Que se menciona mucho en medio de los turcos. Y por encima de todos los demás, muchos templos dedicados también a diosas femeninas que también fueron ocupando un lugar y fueron siendo también motivo de competencia, porque eso fue la razón de elegir tantos templos. En Génesis capítulo 10, verso 10, también Moisés escribe al decirnos que la cabecera de su reino, de aquel hombre también sanguinario de guerras, fue Babel, Erech, Akkad, Calneh, en la tierra de Sinar. Esto pues nos hace ver cómo aún antes de que el pueblo de Israel se formase, Abraham fue sacado de ahí, justamente para que su simiente no se corrompiera. Lamentablemente no se cumplió la voluntad de Dios, porque fue en lo que más se empeñó el pueblo de Israel. ¿Qué más podemos encontrar dentro de las Escrituras? Nada más para una referencia. Tenían alrededor de 1000 dioses en esa antigua. Podríamos decir poco, o a algunos les parecería mucho. Dioses diferentes, algo que también en el tiempo de Pablo encontramos que ese pensamiento permanecía. Una de las cosas que ellos manejaban, le daban un valor a Marduk, y era todo el ejército de los dioses, legión. No sé si esa palabra le suene, legión. Legión puede darse a un número de soldados, una legión que era de 4000 a 6000 soldados, eso dirigidos o comandados por un hombre. Pero pluralizaban la unidad de los dioses para que todos los dioses fueran una legión. No era ejércitos, simplemente dioses paganos, en el cual también entendemos que el espíritu perverso de mentira de Satanás obraba en ellos. Les parecería grato recordar en Marcos capítulo 5 esta analogía que con el cual Marduk se caracterizaba por ser, ¿verdad?, el que comandaba aquella legión de ídolos o de dioses. Dice Marcos en el capítulo 5, el verso 7, el Señor dice, sucede algo. Voy a leer desde el verso primero. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salió de el barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía atar. Notemos la fuerza y lo que estaba poseído este hombre, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie los podía domar, ni aun
el mismo Samson, que fue atado con cadenas, pudo hacerlo hasta que pidió la ayuda de Dios. O a la diferencia cuando estaba Pedro en la cárcel atado con cadenas, que Dios la rompe. Ese hombre entonces tenía poderes perversos que pudo deshacer. Los hombres no podían controlarle. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriendo con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí quisiera que pensáramos un poquito en la fuerza de la idolatría. Que pensáramos que la idolatría, pues decimos, pasa una procesión, pasa algo. No es tan fácil. Generalmente en los pueblos se ve esa intolerancia religiosa. En una procesión o en algo que pase cerca de aquí del templo, pues nos preocupa, porque solamente bastaría que una persona diga: apedréenlo, quemémoslo, derrumbémoslo, porque la gente se agopra para apoyar a hacer esa obra. Gracias a Dios, ahorita hay paz, pero recordemos la Inquisición. Recordemos tiempos pasados y que no estamos exentos de un comportamiento de esta naturaleza. La idolatría. ¿Hasta dónde permea en el corazón de los hombres la fuerza idolátrica? Vemos hombres que son tan fervientes, tan devotos a sus ídolos, que como en el tiempo aquel que se encontró Elías, aquellos hombres que se zanjaban, se abrían sus carnes para ser agradados de sus dioses. Ese hombre con espíritu inmundo tenía esa fuerza. Y es aquí donde hago el paréntesis, que no menospreciemos la fuerza que la idolatría tiene en el mundo, en los hombres, porque es el espíritu de Satanás. Y en todo aquello que afecta. Satanás ha utilizado un símbolo universal con el cual convoca la idolatría. Pero antes, vamos a leer en Deuteronomio 4, la recomendación que Dios dio al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y cuando los iba a introducir a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 4, les dice el verso 27, Moisés por orden de Dios: y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Note la siguiente parte: y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Verso 28: y ahí serviréis a dioses hechos de manos de hombres, a madera, a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y el verso siguiente le dice, porque se ve que Israel iba a estar en aprieto, en aflicciones, pero les dice: si desde ahí me clamares, yo te voy a responder. Y ahí encontramos a un Samson. Mientras ellos adoraban al ídolo, Samson clamó a Dios: me equivoqué, Señor, pero necesito destruir este templo. Y aunque él murió, cumplió su propósito. Sargón caía una y otra vez, pero fue destruido aquel ídolo. Decía, la idolatría se centra en algo muy importante. Ra es la divinidad egipcia. Representa al sol, el dios solar más importante, y es conocido
como el padre de los dioses. El sol era un dios venerado a lo largo de la historia en todas las civilizaciones: la egipcia, la mesopotámica, la mexica, la inca, la china, la japonesa, la griega y en las religiones hinduistas. ¿Por qué ese símbolo de sol convoca y llama? Nosotros, al leer un poquito acerca de la historia, ¿por qué los egipcios convirtieron a Ra como el dios sol? Representaba la germinación, el calor, la luz, y esto digo por las deidades solares más importantes, porque no solamente Ra, de Ra salieron muchos hijos, los cuales se les daba también el culto al sol durante muchos siglos, como Horus, como Ra, como Uadei, Semet, Jató, Nut, Isis, Bat, Menfi. Todos estos ídolos egipcios centraban realmente al dios Ra, el sol. Para la mitología griega, Helios era el dios sol, motivo del poder y de las grandes guerras mitológicas. Para nuestras culturas prehispánicas, la mexica, Huitzilopochtli representaba también ese símbolo del sol, y por ello la pirámide del sol. A la tierra, que también le llaman la madre o la que dio a luz al dios sol. Un poquito ya yéndonos a la Edad Media, el emperador Aureliano fortaleció la posición del dios del sol, el sol Invictus, como la principal divinidad del panteón romano o de los dioses romanos, para que sea comprensible. Hoy, decía, porque hoy sigue siendo. Algunas personas antes del tiempo de Abraham tenían también emprendido adorar al sol, las estrellas, considerándolas un grande poder, que dice la Biblia, de impregnación religiosa. El día de antier estaba viendo las noticias y decía: salgan, en este momento el cometa está pasando muy cerca de la Tierra y se encuentra en la parte inferior de la Osa Mayor, en la parte sur del centro del país. Y salí a ver y era impresionante la luz verde que producía este cometa. Y los hombres, pues de alguna manera piensan y inmediatamente traían a la memoria: este cometa aparece cada 500 años. Y hace 500 años pasó esto, y hace 500 años anteriores pasó esto otro. Atribuyen acontecimientos muchas veces a los astros. Pero el mandato del Señor fue que no deberíamos hacernos imagen de qué, hermanos, de ninguna semejanza que estuviera en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de toda la tierra. ¿Qué dice la Biblia tocante a esta adoración? Ezequiel capítulo 8. Dice el verso 3. Cuando pues Dios llama a través del profeta y le quiere mostrar las grandes abominaciones que el pueblo y el sacerdocio de Israel hacen a oscuras. Por una parte sirven a Dios, pero están en apresuramiento, quieren irse ya rápido, porque para ellos es más importante estar adorando a sus ídolos. Bueno, voy a leer verso 2. Y miré, y aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos, pero abajo fuego,
y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Está hablando de la presencia del Hijo cuando le llama. Dice: y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones. Esta parte que veamos la manera como el Señor traslada a Ezequiel para hacerle ver algo en visión. Y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. ¿Qué es la imagen del celo? Dice que lo llevó donde la hacía celar. Y hay entre los teólogos una preocupación que si se refiere si Dios se celaba por esa imagen o si era que los hombres tenían tanto celo por esa imagen más que de Dios. La palabra traducida como imagen, semel, se refiere generalmente a una estatua de un dios o diosa. La estatua de los celos sugiere que es probablemente que fuera la diosa Cera, una diosa también sumeria y asiria, que durante mucho tiempo fue motivo de admiración del pueblo de Israel y también de idolatría. Y de ahí venía su hijo Moloch, donde la gente es Moloch, el ídolo que tenía los brazos extendidos, y donde el pueblo de Israel llevó también a sus niños a pasarlos a fuego. Muchos niños morían porque aquellas manos tenían fuego, calor, carbones. Algunos otros quedaban marcadas sus espaldas. Por eso el reclamo de Dios que habían pasado a sus hijos a Moloch. Pero ¿quién fue Acera? Acera para aquellos hombres fue una diosa que le llamaron la diosa de la fertilidad, la madre de Baal, cuya adoración se concentraba en Siria y Cananea. Acera se traduce como sustantivo de Astarot, a la que refiere la Biblia, de la cual el rey Asa quitó del medio de Jerusalén. Ahí nos dice que su madre no le dejó que fuera princesa en su reino, por cuanto ella había hecho un ídolo. Y justamente el ídolo que ella había hecho era justamente Acera, la imagen del celo. Israel puso su corazón en una imagen tangible, en una imagen de aquellos pueblos. Mesopotamia, cuna de las civilizaciones, pero también madre de las fornicaciones, porque de ahí surge la grande Babilonia, como dice el libro de Apocalipsis. Primera de Reyes, capítulo 15, hablando, verso 11. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra y quitó las sociedades que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Macha de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y quemólo junto al torrente del Cedrón. A Ezequiel le dice: mira, te voy a llevar. Y lo llevó en visión. Le dijo: mira lo que hace el pueblo de Israel en Jerusalén. ¿Qué estaba en Jerusalén? El templo. Por eso más adelante le dice que entre y que vea qué pasa después de que le sacrifican al Señor. Bueno, hay muchas cosas. Se dice que el cristianismo surge del judaísmo. En cierta manera, pues podríamos decir que sí, pero lo más correcto sería que no.
porque el pueblo hebreo recibió realmente ordenanzas y mandamientos justos y buenos, y el judaísmo se llenó de tradiciones y de costumbres de hombres, las cuales reprochó el Señor Jesús. Por tanto, los primeros convertidos judíos habían aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos eran monoteístas, un solo Dios. Vivían ciertamente en contexto con todas las civilizaciones, como nosotros hoy también vivimos, como vivió Lot en medio de Sodoma y de Gomorra. Hoy podemos darnos cuenta de todo lo que pasa. Aquí nos llama la atención toda la noche, ya sea Año Nuevo, 24 de diciembre, 2 de febrero, cohetes, bombas. Qué grande derroche de dinero. Pero el hombre, esa es su satisfacción. Ciertamente, cuando el pueblo romano crece al amparo de culturas e ideologías egipcias, griegas, persas porque la antigua Persia es donde estaba justamente ahí también Babilonia, que fue conquistada por Darío. A lo largo de los siglos, o de los primeros 3 siglos del año 26 que Cristo funda la iglesia, hasta el año 325, vemos cómo la iglesia empezó a crecer y era perseguida porque no querían que esa doctrina, ese pensamiento, cumpliéndose lo que dice Apocalipsis 12, tuviera un efecto. Sin embargo, vemos cómo surge por ahí un personaje como lo fue Constantino, y hubo un emperador, el emperador Heliogabalo, el emperador de la dinastía Severa. Su nombre como emperador era Marco Aurelio Antonino Augusto, y este hombre fue el que hasta su muerte luchó también por establecer la adoración al sol. Miraba cómo el cristianismo crecía, cómo el cristianismo tenía un día de reposo, y todavía no se estableciera la Iglesia Católica, pero establece el 25 de diciembre, aprovechando del solsticio de invierno que llegaba, entraba, y días después así declaraba este día como el día del nacimiento del Hijo de Dios, comparado con lo que el pueblo iba creyendo, pero no era otra cosa más que el mismo Dios Sol que desde la cultura egipcia, Ra, cautivó a todo el mundo. Se cumple lo que dijo Daniel el profeta: fue cambiada la ley, los tiempos, se mudó, fue cambiado el día del sábado por el día domingo, fueron cambiadas muchas cosas, pero desde entonces también surgió una forma de adoración, sol invicto comid, básicamente el sol invicto. Hoy la iglesia romana se caracteriza dentro de sus oficios, y algo muy importante, por la imagen del Santísimo. ¿Qué es la imagen del Santísimo? Ese es el Santísimo que maneja la iglesia. Básicamente es un círculo y la representación alrededor del sol. No ha cambiado, es lo mismo. La Iglesia Católica hoy impresa o imprime su mayor santidad con la Eucaristía, el dar el cáliz, el dar también de alguna manera ese pan, esa representación, que lo hacen ver como el cuerpo personal o propio de Cristo, donde es importante
mencionar el concepto de la Trinidad, porque si no sería una blasfemia. ¿Qué tiene que ver esto? Hoy, esta parte del sol o esta adoración que generó este hombre fue perfeccionada más adelante por Constantino. En realidad se ha dicho que Constantino tomó la imagen de la cruz. Esta fue la imagen de Constantino. Hoy la cambian, pero esta fue la misma imagen que Constantino tomó. Es la misma imagen idolátrica de los asirios. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? La adoración a lo que ellos llaman el Santísimo Sacramento, conocido como la adoración eucarística, es la imagen más antigua, el sol fenicio, que lo consideran como la divina presencia del alto, del Santísimo, lo cual completamente va contra aquella oposición de nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos. Dijo el profeta, ¿a qué vamos a asemejar a Dios? ¿A qué le compararemos? Pero bueno, a lo mejor no nos preocupa esta ideología católica, sino poder entender que este fue el mismo Dios Uto, Nana y Nana, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo, el Dios sumerio, que de la edad de bronce hasta el día de hoy es traída también esta identidad astral y que se conjuga con Utu, el Dios Sol, refiriéndole al Padre, Nana al Hijo y Nana al Espíritu Santo. Pero eso tampoco no nos interesa en esta noche porque no creemos y no conceptamos el concepto trinitario, sino lo que vamos ahora es la parte final. Los hombres, por ejemplo, los islámicos, Mahoma, que establece su religión en el 634 después de Cristo, ellos tienen reglas muy establecidas, porque, por ejemplo, la oración que acostumbran no la pueden hacer en el momento que sale el sol, porque ellos consideran que si lo hacen, están adorando al sol. Ni tampoco lo hacen exactamente al mediodía, lo hacen después, porque considerarían que están adorando al sol. Ni lo hacen a la puesta del sol, porque considerarían que se están inclinando al sol. Bueno, esto es una cultura que pues compite con el pueblo hebreo por el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero tampoco es competencia, porque es la misma competencia que los hombres tuvieron desde el principio por los dioses. Concluyendo, después de la muerte de Nerón, los judíos se vieron una vez más a la destrucción por Vespasiano y aquella destrucción que surge en el año 70. El pueblo judío fue esparcido. La iglesia de Dios tomó fuerza. Fue perseguida también por Nerón. Vemos a un Juan declarando y haciendo ver que era importante llevar ese testimonio. Aquí está la fe y la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y diríamos, esos somos nosotros. ¿Pero qué creen, hermanos? Muchos de nosotros, de nuestros hijos, o a lo mejor nosotros mismos, nos gusta más esperar el día del domingo. Ay, no voy a trabajar, qué bueno que ya va a ser domingo. ¿En quién se deleita el corazón? En el Dios Sol. Queremos también el reposo del Dios Sol. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se desespera, quiere salir pronto, no puede estar todo el día, quiere estar un ratito. Pero el domingo, ¿qué hace? Lo disfruta, películas, comida, bebida, juego, parque. Hablo dentro de la iglesia, porque los otros van a misa y otros ni siquiera van a misa. Por eso dije que tengamos cuidado, porque la idolatría y Ra, el Dios Sol, se ha metido en el corazón de muchos. Y eso fue algo que abominó nuestro Dios.
Ezequiel, regresamos a Ezequiel capítulo 8. Verso 13. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones que mayores que hacen estos. ¿Cómo? Lo que había visto acerca de la imagen del celo lo arrebató. Mira, te voy a llevar lo que hace el pueblo. Los cautiva la imagen, la celan, la desean, la apetecen. Pero te voy a mostrar otras abominaciones mayores. Ya dije que muchos prefieren el domingo que el día del reposo. Muchos se deleitan en el día del domingo que en el día del reposo. Espero que no estemos en estos que tienen esta marca. Dice el verso 14: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endenchando a Tamuz, el hijo de Semiramis, de aquel cazador, también Ninro, el sol. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones sus espaldas, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse. ¿A dónde, hermanos? Al nacimiento del sol. ¡Ay! Y volteamos para atrás. Y qué bueno que ya va a ser la tarde, pues ya va a ser el domingo para que vayamos a cenar, o vayamos a comprar la pizza, o... Cuidado, hermanos, no disfrutamos el día de reposo, ni lo saboreamos, porque el corazón nuestro, aunque no honremos en apariencia un ídolo, está puesto en Ra y no en Dios. Y el Señor le dijo: mira estas abominaciones que estos hacen, son mayores. Mis hermanos, yo les invito a que tomemos en consideración las palabras del profeta Isaías, que realmente el sábado sea un deleite para nosotros. No sé en qué está nuestro pensamiento en el día del sábado, si está en Dios, si está en nuestros quehaceres, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestra economía. Tenemos que aprender a lo que dijo el Señor, a servirle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Ocupémonos el domingo en trabajos, vayamos a arreglar los santuarios, vayamos a hacer otras cosas, a predicar, vayamos a hacer obras de caridad, no pensar en nuestros deleites. Así Satanás ha puesto en nuestro corazón que nuestro corazón esté en Ra, en Sunday, en el nacimiento del sol, y no en el que verdaderamente nos dio este día de reposo para gozarnos. Por ello admiro la fe de los macabeos, libro apócrifo, pero con un grande testimonio. Prefirieron morir antes que blasfemar contra nuestro Dios. Tema interesante de reflexión, de meditación, como dijo el profeta, para mejorar nuestros caminos. Señor les bendiga, hermanos, muchas gracias, paz a vosotros.